encontrarnos. Con permiso, si alguien siente que no debamos grabar la sesión, nos cuenta, porque la queremos grabar para dejarla en el micrositio y quienes no puedan, sí, conectarse como en esta invitación pues crónica, pueda ver el video luego. Entonces, vamos a grabar, pero si alguien tiene algún inconveniente, nos lo hace saber para que la suspendamos. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por estar acá y qué rico volver a comenzar el semestre con las pilas puestas, con toda la disposición. Aquí estamos, somos de bienestar y estamos para ustedes, para conectarlos, para que nos conectemos, para que volvamos como ya dejamos un poquito las vacaciones y nos conectamos con esto que es nuestra pasión, que también es nuestro sueño y que es el proyecto de vida que le vamos a poner todo y que nosotros también estamos para ayudarles a ponerle toda la energía positiva a este espacio. Yo también le regalo un saludito. Mi nombre es Joan Sebastián, soy el psicólogo practicante en este momento en la Coordinación de Bienestar Universitario. Espero que este espacio pues sea muy provechoso para todos, que podamos, sobre todo pues el objetivo de este espacio es mirar que los hábitos y las técnicas de estudio no son una receta, no son un paso a paso, sino que tienen más que ver con lo que nosotros elegimos como profesionales, lo que nos gusta, nuestros intereses, nuestros valores, y así vamos forjando nuestros hábitos y nuestras técnicas de estudio. Entonces, espero que podamos compartir acá un buen momento. Yo hablando con el micrófono apagado. Bueno, la idea en este momento es que nos presentemos, ¿cierto? Que aprovechando pues que estamos aún pocos, esperamos que lleguen más, obviamente, en este espacio siempre son bienvenidos todos, que nos presentemos. Cada uno invitamos a que diga su nombre, la carrera en la que está y que a su vez nos cuente cuál es su habilidad, ¿sí? Y luego, al terminar, le da la palabra a otra persona. ¿Quién quiere empezar? Bueno, entonces empecemos nosotros. También lo pueden hacer si tienen dificultades con el micrófono, aunque la idea de este espacio es que sí sea más participativo, pues de cuenta de ustedes, que no seamos nosotros como los protagonistas del espacio, porque no se trata de eso. Entonces empiezo, bueno, mi nombre es Milena Restrepo, soy psicóloga de la seccional y de la sede Sonsón ahorita, egresada de la universidad también, y mi mayor habilidad creo que es la escritura. Y le doy la palabra a don Jorge. Bueno, muchísimas gracias a Milena, a Luis Dari, bueno, y a Juan Sebastián, pues que iba a ser un gran profesional de la psicología. Mi nombre es Jorge Castro Corrales, yo soy el coordinador académico de la sede Sonsón. Muy grato compartir estos espacios porque lo vi supremamente interesante, sobre todo para los estudios, bueno, para todos nosotros, pues obviamente uno sigue estudiando, pero para los jóvenes es muy importante eso. Entonces, adquirir estas, digamos, habilidades en el estudio, adquirir esas rutinas que le permiten establecer esos hábitos, y esos hábitos finalmente se le convierten en unos muy buenos resultados en el proceso académico. Entonces, muy importante este espacio. Yo creo que la gran habilidad mía es en la parte, digamos, administrativa, porque llevo muchos años trabajando esto. Entonces, el tema de administración es como mi gran habilidad, y en parte el manejo de los números y las estadísticas, todo ese tema es como lo que más he trabajado y lo que considero tengo gran habilidad. Muchas gracias por esta invitación. Don Jorge, ¿a quién le da la palabra? Le voy a dar la palabra a Comunicaciones Seccional Oriente. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Arenas, yo soy estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia. Yo considero que una de mis habilidades es que yo soy como muy receptiva, como que
por lo general cojo las cosas fáciles. Y a su vez, yo considero que yo soy como muy curiosa, como que no me conformo solo con lo que me dicen, sino que me gusta como que ir más allá. Y ya, gracias. Dani, ¿a quién le das la palabra? A Joan Sebastián. Bueno, ya me presenté, mi nombre es Joan Sebastián, soy estudiante de psicología de noveno semestre y pues mi gran habilidad creo que es mi capacidad crítica. Pues no trago entero cuando, por ejemplo, nos presentan a nosotros las teorías de la psicología y eso, o algún modelo y que de esta forma se debe trabajar. Soy más bien crítico con eso, pero no como la crítica destructiva y que se quede ahí, sino más como una crítica propositiva hacia llevar hacia un lugar diferente esos modelos. Y le paso la palabra a María Verónica. Buenas tardes para todos. Yo soy estudiante de Sociología de la Universidad en Medellín. Yo creo que mi mayor habilidad es la creatividad. Y creo que solo queda psicoorientación oriente. Bueno, buenas tardes. Yo creo que por aquí también estaba Jackie, se salió. Bueno, mi nombre es Luz Daría Álvarez, hago parte del equipo de bienestar universitario en la seccional y acompañamos la sede también de Sonsón. Soy psicóloga de formación, egresada pues de la seccional, con mucho amor a la seccional, por todo lo que ha implicado pues en el proceso y por lo lindo que es el espacio también y también con la afinidad con la Universidad de Antioquia en general. Yo no sé, mi mayor habilidad de pronto muchas veces es como la empatía y siento que es algo que con lo que me siento como muy contenta y que trato como de ir trabajando todos los días. Pues yo no sé si suena como muy orgulloso, pero es algo que siento que me hace mucho sentido. Entonces ya, muchísimas gracias, bienvenida María Verónica y todos. Bueno, yo creo que María Verónica, entonces es la fortuna y nosotros afortunados también de tenerla a ella aquí, porque las otras dos personas, no sé si fue que o se les cayó la conexión o se salieron espantados al momento de la presentación. Los Es muy, asustamos tanto. es muy simpático porque pasa muy seguido. Y más cuando es Bueno, presente. cuando Okay. que se presenten, plop, bueno, habrá que utilizar otras maneras. Bueno, la idea es que podamos como conversar un poquito. Invitamos a Sebas también a que nos cuente como, o que introduzca pues como este espacio. Ok, bueno, yo el espacio eh, lo voy a presentar de esta forma, pues la idea surgió pues de que comenzáramos pues con pie derecho o comenzar a lo bien este semestre, pero entonces siempre vemos como, perdón, siempre vemos como esos hábitos y técnicas de estudio, como esa receta mágica que nos dicen como lo que les estaba mostrando al principio, la primera diapositiva que entonces las recomendaciones que nos dan, asiste a todas las clases, toma notas, realiza un cronograma, duerme bien, estudia en un lugar silencioso e iluminado. Estas recomendaciones son muy útiles, pero son más como conductas o cosas que se hacen más mecánicamente. Entonces, el espacio está más pensado como en estos elementos que son la elección, las actitudes, las aptitudes, los intereses, las motivaciones, las expectativas, los recursos y las habilidades. Pensamos que desde un modelo más integral del ser humano y se puede lograr una buena orientación hacia los hábitos y técnicas de estudio desde esta mirada. Es una mirada más como de los intereses, los gustos de las personas, porque finalmente no hay un método único de cómo son los hábitos y las técnicas de estudio. Entonces, la idea pues de hoy es como conversar acerca de estos elementos
por qué eligieron su carrera, qué actitudes tienen, la diferencia entre actitudes y aptitudes es diferente, los intereses, ¿cierto? Como que vamos conversando acerca de eso y vamos mirando cómo eso se va acercando a nuestros hábitos que tenemos o hacia los que queremos llegar o que tienen que ver con nuestra elección profesional. Y a su vez las técnicas, que son todas esas herramientas y esos recursos que acompañan esos hábitos. Entonces sería como eso. Vamos entonces como a comenzar. Quisiera pues que nos contaran y conversemos entre todos, como por qué eligieron su carrera, por qué están ahí, qué situaciones los llevaron a elegir esa carrera. Sebas, perdón, aún estás presentando. ¿Vas a dejar ahí la...? Sí. Listo. Bueno. También lo pueden hacer en el chat, ¿cierto? Y obviamente la idea es que participemos todos, que sea más eso, un espacio de conversación. Como yo ya empecé, no me toca. Bueno, si María Verónica o Daniela o don Jorge también, o quieren hablar un poquito como de esa expectativa, o María Verónica nos quiere contar qué le llamó la atención del taller, como que la conecta con este espacio también, referente a su proceso como académico, muy chévere, ¿cierto? Y si no, pues vamos avanzando un poquito como en la presentación. Si alguien quiere decir algo. No, tranquila. Milena me invitó, pues yo estoy en un proceso con ella desde el año pasado de psicoorientación con la universidad y pues han sido temas como que hemos trabajado en nuestros encuentros y me parece muy interesante porque es difícil como tener una rutina, como adaptarse y más en estas cuestiones virtuales uno que estaba acostumbrado a estar en otros espacios. Entonces por eso me conecté. Es muy difícil esa pregunta de por qué elegí mi carrera, porque fueron como muchas cosas que me llevaron hasta eso y también como un poquito de azar, pienso yo. Yo siempre he sido como muy curiosa, interesada por muchas cosas y entre ellas nunca estuvo la sociología porque pues es una carrera que ni siquiera es muy conocida. De hecho, yo, hablando de las humanas, por la que más me veía interesada era por la psicología. Entonces, cuando ya estaba en noveno, décimo y 11, empecé a indagar frente a todas las carreras que me interesaban, a descartar y quedaron las humanas y descarté la psicología porque no sé, había algo como que no casaba conmigo. Que en antropología, en sociología y ahí sí fue al azar. Entonces fue más como que si paso es para mí y pasé y ya estoy en el quinto semestre, entonces, y no, y me siento que sí era para mí, siento que sí era para mí. María Verónica, ¿en qué se relaciona esa elección con las habilidades y con los sueños de la infancia? Cuando yo empecé a descartar carreras, era sobre todo por lo que yo quería ofrecerle al mundo. Pues suena como muy ambicioso, pero era como que, bueno, ¿yo qué puedo brindar? Y habían cosas que a mí me tocaban mucho, como las guerras, las injusticias y esas cuestiones que yo dije, no, pues ojalá pudiera yo entender mejor esto para saber qué se puede hacer para cambiarlo. Y también como decía, ay, no me acuerdo del nombre de Psicoorientación Oriente, perdón. Luz Dari. Luz Dari, yo también he sido una persona muy empática, entonces yo creo que todo eso me llevó a las ciencias sociales y en concreto a la sociología, como por esas posibilidades que tiene más sociales. Gracias, María Verónica. ¿Le puedes dar la palabra a alguien, por favor? Adriana. Ojalá no las espante. Buenas tardes para todos, ¿cómo Buenas están? tardes. Bienvenida, Adriana. Qué bueno que estés Ay, acá. bueno,
Muchas Hola Buenas tardes, Adriana, gracias. bienvenida. bienvenida, qué gusto. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo es la dinámica? Por favor, me contextualizan un poquito. Bueno, es que pensamos que los que se habían salido era porque se habían espantado cuando les dijimos que se presentaran. Entonces la idea es que, bueno, Adriana no alcanzó a presentarse, que se presente, que nos cuente de qué carrera es. Y en este momento estamos hablando también de qué los motivó a la elección profesional y como le preguntaba a María Verónica, ¿en qué se parece esa elección a sus sueños de infancia, a las habilidades que tiene? Ok, perfecto. Bueno, yo aún estoy estudiando comunicación social y periodismo. Creo que una de mis habilidades que las he adquirido como con el tiempo y mucho más como estudiando esta carrera ha sido como la posibilidad de escribir bien y de leer como contextos y realidades sociales. Creo que es una de mis mayores habilidades. En cuanto a esa elección profesional que hice, pues antes de iniciar em, a estudiar esta carrera, yo siempre había tenido como en mi bachillerato y como especialmente em, en esa etapa de colegio, siempre me había interesado muchísimo por, por el lenguaje y todas sus formas. Entonces, yo primero estaba optando por estudiar una licenciatura en lengua castellana, pero al final decidí que no, porque vi en la comunicación como un mundo más amplio para poder explorar todo ese mundo del lenguaje y en este caso como de la lectura de contextos y de todas nuestras dinámicas sociales. Entonces lo vi más desde esa forma porque siempre me ha parecido muy importante como explorar el lenguaje en todas sus dimensiones y vi en la comunicación especialmente esa posibilidad, aunque en el periodismo, obviamente por esa posibilidad de aprender a contar historias, también pude explorarlo. Eh, Recurriendo ya como a los momentos de mi infancia, siempre en mis juegos, en esos momentos de aprendizaje, estuvo muy presente como eso de trabajar con la gente, de estar rodeada de muchas personas, de, de viajar y también como de liderar algo. Siempre eso estuvo ahí muy presente y pues ahorita con esta carrera, cuando conocí como ese mundo de la comunicación organizacional, me di cuenta que en realidad podía lograr eso, de liderar procesos, de estar al frente de una organización y mirar qué se podía hacer, cómo se podría proyectar. Entonces creo que he ido encontrando como a lo largo de mi vida todos esos puntos comunes de lo que siempre he sido. Adriana, otra pregunta que hizo Luz Daria ahorita, perdón que se me olvidó, es ¿qué la motivó a venir a este espacio el día de hoy? Bueno, pues inicialmente a mí siempre me han interesado mucho como estos espacios donde se pueda compartir y por supuesto, bueno, enseñar un poquito de lo que uno sabe y también aprender como esa retroalimentación. Y más cuando vi el tema, pues me interesó demasiado porque pues la virtualidad de estos días para mí no ha sido como sencilla. Entonces sí me gustaría como nutrirme mucho y tener como más herramientas para enfrentarme a lo que se viene en virtualidad. Gracias. ¿A quién le quiere pasar la palabra? A ver, ¿quién está acá? Em, bueno, a Johan Sebastián. Bueno, eh, les hablo un poquito sobre mi elección. Le cuento a Adriana que pues yo en este momento estoy estudiando psicología. Yo ya me había presentado y no habías escuchado. Eh, bueno, yo por qué elegí eso y qué tiene que ver con mi infancia. Yo creo que yo siempre he sido como, pues sí, en mi infancia era muy callado, pero no era
pues sí era por timidez y por otras cuestiones, pero a mí me gustaba escuchar a la gente, eh, solamente sentarme y escuchar y escuchar y escuchar. Y eh, empecé a encontrar como que la gente necesita esa escucha. Y, y casi siempre pues con mis amigos, ellos vienen a donde mí y se desahogan conmigo, me cuentan sus cosas, pero sin un ánimo pues de que les dé un consejo o que los dirija hacia algo, simplemente hablar o escuchar, ¿cierto? Entonces como que esa capacidad siempre ha estado ahí y fue algo que guió mi elección porque yo en el colegio estaba muy interesado por lo que era la ingeniería civil, que no tenía ni idea por qué, porque en el colegio veíamos era dibujo técnico, pero en ese momento a mí me gustaba el dibujo, más no la ingeniería civil. Entonces fue un profesor en el colegio me ayudó a guiar como esa elección y me hizo notar esas capacidades. Además de que pues también estuve en el programa, en el PIU de la universidad, del programa pues, de orientación de la universidad. Y ahí también ayudé, pues una psicoorientadora me hizo también ver como esa capacidad que tenía yo de escucha, de reflexión, de crítica, como lo comenté ahora. Y pues finalmente guié mi elección hacia ese sentido, hacia la psicología, era como la carrera más afín a mis capacidades. Y le paso la palabra a Bienestar Seccional Oriente. Hola Hernán, ¿cómo estás? Ay, Hernán entró quedando, bienvenido. Hola, hola. Entré quedando porque entré un poquito tarde, pero ahí pues fui cogiendo como la pista de lo que están conversando. Me parece pues como muy chévere la pregunta. Entonces, es sobre la elección de la carrera y la relación con la infancia, ¿cierto? Sí, Bueno, señor. y entonces en esta pregunta pues a todos nos ponen como a montarnos en la máquina del tiempo. Realmente a unos en la máquina del tiempo un poco más breve, como son los estudiantes, ¿cierto? Pero quienes ya pues marcamos, en este caso con el 5, ya la máquina del tiempo se va pues a tiempos un poco más remotos, pero sí pues es como cuando veo el matrimonio se convierte como un matrimonio realmente sin uno haberse dado cuenta de esas elecciones. ¿Cierto? Porque uno cuando está pequeño, ¿cierto? Pues piensa como en temas más, por ejemplo, de los superhéroes, ese tipo de cosas, ¿cierto? Que yo quiero ser bombero, que, que quiero ser artista, cosas de ese estilo, pero cuando ya se llega al momento de terminar el bachillerato, ya como que la vida lo pone a uno como que, bueno, ahora sí, es el momento que, que hay que decidir por algo, ¿cierto? Y recuerdo mucho que esa historia también sigue siendo muy de las mamás. Bueno, usted en la casa no se va a quedar, ¿cierto? Y tiene que estudiar algo, lo que sea, pero usted no me queda en la casa y ese era uno de los asuntos cuando uno le decía a la mamá, no, pero déjeme un tiempo también para decidir, ¿cierto? Entonces, que el preuniversitario, todo ese tipo de cosas que se van volviendo también como presiones. Y era como las carreras de la salud y también las artes. Es como, recuerdo muy insistente esas dos áreas. Y bueno, de hecho, psicología en mi casa era muy devaluada. Mi mamá siempre decía, si vas a estudiar psicología, estudie psicología y después si estudia una carrera. ¿Cierto? Ella tenía un poco ese humor negro y bueno, entonces era también como un poco de desconfianza de mi parte en ese entorno y no había indagado mucho en ello. Bueno, el asunto fue que ahí en esas misiones pasé, pero también marcaba mucho ese como dictamen de mi mamá, porque mi mamá era como la que más apoyaba en el estudio más que mi papá. Entonces, de alguna manera, pues como que el apoyo uno lo seguía como con quien más respaldaba. Y bueno, como se dice, fue ya como en el primero, segundo semestre, uno empieza como a encarretarse y la misma carrera también va mostrando
cosas que uno ni se imaginaba. Es decir, ahí sí fue como con la novia, que ya ahí sí me encarreté realmente, pues como que uno dice, bueno, ya es como de lo que quiero vivir y sí me gusta. Entonces, es decir, hay personas, por ejemplo, que dicen, no quiero seguir con esto y para mí es un tormento porque en muchos casos también es presiones o me estrellé, ¿cierto? Es como decir, yo no me veo, a pesar de que tenga las fortalezas, dicen los estudiantes, no me veo en esta carrera y a veces es muy complejo, por ejemplo, con respecto a los papás, ¿cierto? Que los papás, ¿cómo te vas a salir de esa carrera y te vas a meter en la otra que te vas a morir de hambre, ¿cierto? Y eso era, pues, de hecho, con mi hermana la semana pasada hablaba y me sorprendía eso, que yo le decía que si hubiera yo estudiado artes plásticas, me decía, te morís de hambre, es que eso no es mentiras. Muy vigente todavía eso. Y yo decía, no, a esta altura del paseo y todavía seguimos pues como con eso tan contundente. Entonces eso es como lo que tengo para compartir porque ahí sí pues tuve que viajar a hacer como una regresión grande. Y gracias pues por la participación. Y Johan me pasó el turno, entonces no sé quiénes faltan. Coordinación académica de Sonsón, ¿o quién? Ajá, también falta don Jorge, porque nos comparte un poquito eso. Don Jorge, adelante, don Jorge. Gracias, Hernán, muy querido hombre. No, vea, también como Hernán, me toca regresar como los que ya estamos marcando con el 5, hemos hecho un recorrido, digamos, amplio, y yo sí tuve la fortuna, digamos, desde el principio quería como estudiar ingeniería mecánica, porque desde el colegio, el Instituto Técnico Industrial Antonio Álvarez Restrepo, allá en Sonsón, pues habían motores de avión, motores de carro, nos rotaban por todos los talleres, dibujo técnico, fundición, metalistería, mecánica industrial, mecánica automotriz. Entonces empezaba uno a asociar todos esos conocimientos con la ingeniería mecánica. Entonces decía, yo quiero ser ingeniero mecánico. Al final no estudié ingeniería mecánica, sino que me dediqué a la ingeniería industrial y la verdad aprendí más ingeniería mecánica que industrial, porque durante más de 20 años trabajé con ingenieros mecánicos, diseñando, fabricando, y al final pues dije, bueno, la ingeniería industrial me sirvió como complemento, pero ese sueño siempre de ser ingeniero mecánico, digamos, se equilibra un poco con la experiencia y la fortuna de siempre trabajar muchos años con ingenieros mecánicos. Y bueno, y los últimos casi 16 años trabajando, digamos, en la educación, en el sector de educación, y ha sido pues también muy gratificante porque pues en parte aplica uno de esos conocimientos. Es decir, que casi que esos sueños que uno tiene para estudiar una carrera, en el tiempo se va dando uno cuenta que sí los puede, digamos, que los empezaba a aplicar. Entonces, y se iba enamorando uno más de la carrera. Entonces, sí veía que a veces no es lo que a veces uno elige de entrada, sino lo que la vida le va poniendo, pero uno le va sacando todo el provecho, el máximo provecho. Entonces, ese fue como el trayecto por elegir lo de la ingeniería mecánica, que al final fue ingeniería industrial. Y la otra pregunta de este espacio, me parece muy importante y muy pertinente todo este ejercicio, porque al inicio de un semestre, pues si se le dan todas estas herramientas a los estudiantes, que más que herramientas es, digamos que motivándolos a que creen unos hábitos de estudio que los van volviendo, esto les va a servir muchísimo. Pues la verdad que ve uno en la Universidad de Antioquia la cantidad de herramientas tan maravillosas que tienen los estudiantes para ser los mejores, eso no hay duda. Entonces, quise entrar digamos, a este espacio y le agradezco mucho a Milena, a Lutari, a Juan Sebastián por la invitación, y que la hice extensiva a todos los estudiantes, digamos, de la sede de Sonsón, y veo uno de pronto que están cansados o lo han iniciado, porque realmente los grupos que tenemos activos ahorita son de fin de semana, y los otros grupos de ingeniería agropecuaria pues inician es
a finales de este mes, o más bien a principios del mes de marzo. Entonces, digamos que no estaban todos los estudiantes como muy conectados, pero sin duda es un espacio para ellos y para todos, pues para toda la comunidad educativa. Me pareció muy interesante la creación de estos hábitos y técnicas de estudio. Entonces agradezco de verdad esta invitación a todos. Y le doy la palabra, creo que falta comunicación seccional del Oriente. Sí. Pues yo definiría que pues yo a veces me defino así, como que yo soy un salpicón, porque realmente, pues a mí me gustan muchas cosas, o sea, para mí cuando pues yo iba a elegir como que quería estudiar, pues yo decía como, ay, esto suena muy chévere, ay, esto también suena muy chévere, y esto, pues yo soy como mucho de acoplarme a muchas cosas, entonces era como que, porque yo sí he notado que hay personas como que, o sea, son rectas, eso como que desde pequeños uno ya sabe pues como qué van a hacer y tienen muy claro como su vocación. En mi caso, yo pasé a la segunda opción pues, de la universidad y no la escogí realmente como porque yo diga como, ay, me apasiona o algo así por el estilo. Realmente solo dije como, pues está bien, pero no fue como una elección muy pensada. Pero pues cuando empecé a estudiar dije, pues no, démosle la oportunidad a ver qué sucede y si no, pues me vuelvo a presentar o pido un cambio de programa. Pero realmente, pues cuando empecé a estudiarla, yo me empecé a enamorar de los medicamentos, de saber cómo funcionan, entonces eso fue como ve, sí, esto sí es lo mío. Me di cuenta que era muy buena en química, cosa que no sabía. Entonces era como, ay, yo tengo ese talento, ni sabía. Entonces, sí, es muy curioso cómo la vida me llevó a eso, pero pues estoy muy contenta. Realmente de niña yo quería hacer de todo, como les dije anteriormente. No, muchas de las carreras que se imaginan, eso quería hacer. Pero, pero realmente siempre hubo como algo y es como el querer ayudar a las demás personas, como tener un valor, pues un importante valor en la sociedad. Y realmente yo siento que con mi carrera hago eso porque incluso pues mis prácticas académicas las escogí en hospital y es como de lo que más se demuestra esa ayuda por el otro, que no es algo tanto como económico, sino el ayudar. Y sí, eso es todo. Dani, pero usted a la vez está haciendo la carrera de comunicaciones porque todo lo que ha hecho. Paralelo, estás. Como le digo, yo soy un salpicón, eso es de aquí, allá y de acá, y así. Muchas gracias, Dani. Yo creo que ya con lo que nos han contado tenemos como mucho de dónde abordar como este tema de los hábitos de estudio, porque finalmente lo que mencionaba Sebas al principio, hay unas expectativas, una motivación, algo que nos mueve y por lo que estamos allí. Entonces, cuando nosotros hablamos de hábitos y técnicas de estudio, también tenemos que reconocer primero eso para lo que somos buenos y en lo que somos, tenemos como tantas bondades y tantas fortalezas para saber cómo es que nos hace sentido todo ese proceso de disciplinarnos, de organizarnos, como todos, cada uno, yo creo que habría que hacer hay unas recomendaciones que son muy generales, pero cuando llegan a psicoorientación, ¿cierto, Mile? Muchas veces nosotros hacemos el trabajo con el uno a uno, porque también tiene que ver con esas particularidades, con las posibilidades, con el ambiente, con el entorno en el que estamos, como por ejemplo ahora el tema de la virtualidad que lo mencionaban, el cambio que hay de llegar a la universidad y recibir las clases en el salón con los compañeros, a recibirlas dentro de la casa, en los espacios compartidos, el exceso también de conexión, como decía don Jorge, también que a veces abruma a los estudiantes, entonces no llegan a otros espacios porque ya es suficiente pues la virtualidad de las clases y entonces no se vinculan como a otras cosas porque sienten que se está volviendo como muy pesado el tema de la virtualidad, todo eso que va como haciendo parte de ese contexto, de esa realidad en la que nosotros estamos para poder ir fortaleciendo como unas rutinas o unas técnicas para estudiar
están mediadas por esa motivación, por esas expectativas que nosotros tenemos, por los intereses. Definitivamente hay clases o hay materias de la carrera, como decía Hernán tan bonito, en las que uno logra engancharse y sentir que esto sí es lo mío y que esto es lo que yo quiero, y otras donde uno dice, no, yo porque me metí a esto, Dios mío, es que a mí esta materia me va a sacar de la universidad. Muchas veces pasa porque no logramos conectar también esa motivación a esos procesos, y nosotros en psicoorientación hemos, hemos recibido estudiantes casi que ya al borde de irse porque hay una materia o porque hay un proceso que no han logrado disciplinar y que les está cogiendo como ventaja, como dicen las mamás, y termina como rebasando. Entonces, tan importante saber y hacer consciente y nombrar esas cosas tan bonitas que se vuelven como la historia, cuando nos tenemos que volver muchos en la máquina del tiempo, yo creo que a la locomotora, para poder recordarnos un poco por qué estamos aquí con esta profesión que amamos, pero también ustedes que están ahí conectando todo el tiempo esa motivación para poder seguir adelante, porque hay días o hay momentos del semestre donde uno siente que ya no puede más o que hay cosas que lo abruman, y no solamente es la carga académica, sino que se combinan otras tensiones, se combinan otras preocupaciones, y por ejemplo, hay veces uno también encuentra estudiantes que tienen unas rutinas muy juiciosas y en algún momento se desconectan. Por ejemplo, algunos cuentan que cuando empezó la virtualidad, entonces con las pilas puestas, organizados, y que ya este año para empezar el semestre, muchas peleas mentales para poder volver a retomar hábitos, para volverse a conectar porque están un poco cansados o porque están un poco agotados. Entonces, hay que volver a conectar con esas motivaciones y con esas expectativas para poder hacer sentido con esos hábitos, de las rutinas que vamos tomando, con esa disciplina o con esa buena voluntad que ponemos para empezar a organizar el día a día, para levantarnos y bañarnos, para conectarnos a la clase, porque definitivamente la disposición frente a la clase empieza y se determina desde la disposición que nosotros vamos poniendo. Todas esas cosas que se van combinando alrededor de unos buenos hábitos o unas buenas técnicas. Buenas en el sentido no de cuáles son mejores o peores, sino de las que a mí como estudiante me van haciendo sentido y me van funcionando. Porque a veces, cuando preparábamos este espacio, decíamos, a veces cuando uno propone a los estudiantes, hago una agenda de trabajo, dicen, no, una agenda no, es que a mí no me sirve, es que yo he planeado mil agendas, es que yo tengo, y no me funcionan. Entonces, claro, hay veces, hay estrategias o herramientas que no necesariamente son las más adecuadas o las que a uno no le hacen tanto sentido al momento de sentarse a estudiar. Entonces, también partir del conocimiento que uno tiene de ese proceso que lleva es es muy positivo, en el sentido que puede dar como los elementos para poder ir eligiendo las técnicas o las herramientas de estudio que le son mucho más acordes. Ay, me quedo No, no, Ujú. tranquila. Es que quiero como aprovechar eso que estabas diciendo con respecto a la agenda y eso, y es que no sé si de pronto lo quieren nombrar, sería muy grato. Pues también acerca de la expectativa con respecto a este espacio, ¿cierto? Porque suele suceder que cuando llegan muchas veces al espacio de psicoorientación o incluso en estos espacios de diálogo o talleres, en fin, está el, bueno, y entonces, ¿cómo hago? ¿Y qué hago? Los tips, lo que nosotros hemos nombrado como las recetas mágicas, ¿cierto? Yo creo que a mí ya me conocen hasta por eso, porque yo no, es que recetas mágicas no hay, menos cuando se trata de esto. Si no funcionan en la cocina, van a funcionar aquí, ¿cierto? Y por eso tan importante como ese primer reconocimiento que queríamos proponer, ¿cierto? ¿Qué era lo que a mí me gustaba? ¿Con qué me identificaba? ¿Con qué soñaba? ¿En qué se parece eso a lo que estoy haciendo ahorita? Y ahí viene un punto. Afortunado aquí que las personas que hablaron tienen lo que hacen ahorita, tiene mucho que ver con eso que soñaron, ¿cierto? O por lo menos van como por esos lados, pero nos encontramos en la universidad y en muchos otros espacios con personas que lo han manifestado así, sentirse fracasadas, frustradas, porque no se están dedicando a lo que les gusta, a lo que aman. Y para nosotros es muy importante resaltar eso, porque consideramos que tiene todo que ver con la procrastinación, las dificultades para atender a las clases, para en este caso de la virtualidad estar como más atentos y conectarse a pesar de
las circunstancias, ¿cierto? Yo creo que todos hemos escuchado, no, es que yo no me matriculé para estudiar virtual, sí, pero ahorita pues, ¿quién puede hacer algo al respecto? Ay, Luzda se iluminó, llegó el Espíritu Santo por allá. Bueno. Me cayó el espíritu, me iluminó el cielo. Bueno, como que tener en cuenta, como Sebas lo tiene aquí, por ejemplo, o sea, la elección, cuáles son esas actitudes, las aptitudes, cuáles son las expectativas, pero también, y nosotros lo hemos hablado mucho en las ferias educativas en las que hemos acompañado por toda la región y nombramos tan importante conocer cuál es la motivación, ¿cierto? ¿A qué se levanta usted cada día? Y qué tiene que ver esa motivación también con eso pues que sueña y con lo que visualiza o donde se visualiza en algún momento, ¿cierto? Escuchamos muchas veces, todavía se escucha, no, es que yo entré a la Universidad de Antioquia porque es que es la más reconocida en la región, o porque es que es más barata, o porque toda mi familia estudió ahí, yo también quiero ser como mi papá, como mi mamá, o soy como el duodécimo abogado de la familia, bueno, en fin, cosas de ese tipo, ¿cierto? Pero cuando nos empezamos a adentrar en la subjetividad, en el uno por uno, en esa cotidianidad, en lo que cada quien desea, nos encontramos con que hay unos conflictos, unos choques que también están incidiendo, pues no solo en lo académico, sino en la vida, en todos los ámbitos de la existencia, ¿cierto? Por eso hoy en este espacio, pues obviamente sí vamos a hablar también de como de algunos tips y que incluso se les compartió en los correos y Fer ha estado también divulgando, Dani es de comunicaciones, pero más que dar esos tips o esas recetas, es que cada uno, cuando hablamos en términos, por ejemplo, de agenda o de cronograma, vaya adecuando esa cotidianidad, eso que se llamaría rutina, no porque sea maluco, sino porque es de la cotidianidad, de tal modo que se le haga más grato, ¿sí? De tal modo que si bien hay cosas, porque todo no nos tiene que gustar, cosas que no nos gustan, pues se haga más apacible el camino. La idea es disfrutar ese recorrido, de poder ir mirando cada día como esa oportunidad de aprender, y también es válido que incluso en esa agenda haya momentos en los que, ven, no tengo nada que hacer, que hay de 2 a 3, ven, no tengo nada, no tengo, por ejemplo, yo a veces digo, yo no tengo una reunión, pues, como que, uy, qué milagro, pero es como ese tipo de cosas, también es válido hacer nada, ¿sí? También es válido dedicarse al arte, al deporte, al ocio, ¿sí? Hay momentos en los que eso también tiene, o de hecho siempre, tiene que nutrir esa agenda, esa es otra invitación. Porque nos hemos encontrado eso también, que es mucha saturación de actividades, y cuando empieza uno a preguntar, bueno, ¿y usted ya, pues ya desayunó? Algunas veces las personas dicen, no, a mí se me olvidó desayunar, o no, es que no me queda tiempo para salir con mis amigos. Pues yo siempre les digo particularmente, el día tiene 24 horas y somos, pues, o es cada uno el que lo administra, ¿cierto? Entonces, como que ir teniendo también en cuenta esas situaciones que hacen un poco más tranquilo el recorrido, y en este caso lo académico, Sebas. Sí, yo creo que con lo que hemos venido escuchando, de lo que nos han comentado ustedes de su vida y de sus elecciones, vemos que hay una muy estrecha relación entre con lo que las capacidades que tenemos, las habilidades que tenemos y lo que estamos estudiando. Yo creo que lo que estudiamos, lo que nos mantuvo o nos mantiene ahí, es esa estrecha relación, porque finalmente uno estudia y se interesa por lo que a uno le gusta y por lo que uno quiere. De hecho, pues por acá yo les puse una frasecita al principio, eh, esta. No, me llamó mucho la atención. Recordamos lo que entendemos, entendemos aquello a lo que le prestamos atención y prestamos atención a lo que queremos. Entonces, imagínense en las clases, pues, como elementos valiosos para el aprendizaje, recordar, entender o comprender y prestar atención. Pero entonces, ninguno de estos tres elementos se da si no queremos, si no es algo que no nos, pues, si es algo que no nos gusta. Entonces, por eso tan valioso reconocer todo esto que hablamos al principio. Pues, finalmente con lo que nos convoca, pues acá también ir a también caer en cuenta de esos, dar como una orientación
sobre esos hábitos y técnicas de estudio. Y yo creo que esta educación virtual nos puso en una encrucijada muy fuerte, y es que nos trajimos la universidad para la casa, y no solamente para la casa, sino para la habitación. Por ejemplo, acá, usted ve mi habitación. Es complicado y, por ejemplo, el primer semestre virtual fue muy complicado porque entonces está la cama ahí extendida, calorosita, que uno todavía a las 7 de la mañana entonces se quiere ir para la cama o quedarse ahí y no levantarse, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fortalecemos esos hábitos y cómo pensamos y nos proyectamos con esa elección? Es que yo quiero ser psicólogo, pero no voy a ser psicólogo en la cama, tengo que levantar, bañarme, vestirme y acomodarme acá. Entonces es muy importante como primer hábito el lugar donde estamos. Un lugar iluminado, con un ambiente cálido, silencioso. Hemos luchado mucho, yo creo que todos nos identificamos con eso. De hecho, estamos planeando otro taller que es con el micrófono abierto y es ese problema del silencio. No está la calle, pasan los buses, pasa el señor vendiendo mazamorra, o está la mamá en la cocina haciendo un jugo con la licuadora, entonces nos interrumpe. Ha O sido muy difícil. regañando, porque también pasa. Así también. Me ha pasado, me ha pasado. Entonces, bueno, ese lugar es algo muy importante. Tratar de adecuarlo. Todos quisiéramos no estar en la habitación, porque la habitación crea muchos distractores, estar en la cama. Yo, por ejemplo, acá tengo mi batería, mi guitarra por allá. Entonces, pues uno está en la clase y quisiera estar haciendo otras cosas, pero centrarse y conectarse acá, buscar un lugar adecuado. También, muy importante, planear el día, organizar el día. Algo que se recomienda mucho es como la noche anterior planear mi día. Entonces, mañana tengo esta reunión, tengo la clase, voy a asistir a tal lugar, me voy a encontrar con mis amigos. Esos, dentro de ese cronograma del día que planeamos, también planear esos momentos de descanso. El descanso es muy importante. De hecho, pues se recomienda que si pasamos una hora acá sentados, nos paremos 5 o 10 minuticos, estiremos, conversemos con alguien, tomémonos algo, demos una caminadita y volvemos y nos conectamos acá. Porque muchas veces ocurre que nos forzamos a hacer los trabajos, que necesitamos terminar esto rápido, pero ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a rendir si estamos agotados y si estamos cansados? Y entonces así no vamos a rendir, no vamos a hacer un trabajo productivo. Bueno, eso Esteban, con... ahí perdóname con eso que estás diciendo también cuando, por ejemplo, eligen las materias que van a ver, en eso yo les hago un llamado siempre y es también la capacidad, ¿cierto? No solo en términos de tiempo, sino físicos y emocionales, porque muchas veces por pretender abarcar terminan también agotados o a mitad de la carrera ya quieren parar. Sí, eso es cierto. El chat no deja escribir, pues hay como dato. Dice que el chat no está disponible en este momento. Ay, Dani, ¿nos puedes Ah, ayudar con eso? O Y iba a decir algo frente a lo que decía Milena, y es que cuando uno empieza como con tantas motivaciones y energías, y es como que, sí, que uno se siente con la capacidad de comerse el mundo, y uno coge lo que sea, pero luego es como que, fue madre, venga, ¿en qué me metí? Y más en la virtualidad. María la Verónica, virtualidad. perdón, ya se puede registrar, perdón, Sebas, qué pena, ya se puede registrar y ahí les compartí el enlace también para la asistencia, listo. La virtualidad ha causado como esa sensación de que tenemos muchas más cosas. Es curioso que pase eso, pues, porque podríamos tener esas mismas más cosas, pero no podría hacer el análisis de por qué pasa eso, y es que nos quedamos acá en la casa. Cuando nos movilizamos a la universidad, ese tiempo de movilidad y eso era un tiempo de descanso, de distracción, y llegábamos más recargados a la casa y terminábamos de hacer las cosas que necesitáramos hacer, ¿cierto? Entonces también muy importante recalcar ese tiempo de descanso.
Eh, ¿Qué más les digo? Pues los horarios. Ahorita hablábamos de que la semana tiene muchas horas, muchas. Entonces, tratar de organizar ese horario durante toda la semana. Algo que funciona también mucho y es para reducir los niveles de ansiedad, es poder sacar todas esas cosas que tenemos que hacer y ponerlas sobre el papel. Solamente ese acto es algo muy simbólico, sacar todo lo que tenemos acá y ponerlo sobre el papel, y ya en el papel va a estar. Y si lo necesitamos revisar, no tengo que empezar a pensar y a pensar, porque finalmente terminamos escabilando y cavilando, pero no resolvemos lo que tenemos que hacer. Es mejor ponerlo sobre un papel y luego vamos y lo revisamos allí. Bueno, también la importancia de dormir bien. Eh, Dormir bien asegura un buen rendimiento. Tal vez nos pasó muchas veces que, o nos pasa todavía, de que nos trasnochamos estudiando para el otro día que tenemos parcial. Y llegamos hasta el parcial y muchas veces cuando estábamos en la presencialidad, entraba el compañero todavía leyendo sus apuntes para el parcial. Eso no es tan recomendable porque eh, finalmente incrementa más los niveles de ansiedad. No descansaste, tu cerebro está agotado y te vas a enfrentar al parcial y no vas a ser capaz de resolverlo porque estás agotadísimo. Sebas, yo Dime. creo que ya vamos terminando, pues como para dar cumplimiento también como al horario propuesto, ¿cierto? Y por respeto pues como con las actividades de cada uno y precisamente por lo que estábamos hablando de no extender también como más en este tema de la virtualidad que efectivamente ha agotado bastante. Pero antes de eso quisiera como si alguno tiene preguntas, sugerencias, incluso propuestas pues como con respecto a estos espacios y aprovechar también para invitarlos, no sé si Dani nos puede apoyar con el enlace bueno, yo igual también lo tengo acá para la participación en los otros espacios. O Dani nos ayuda copiándolo, por favor. Listo, ya lo Gracias. coloqué. Gracias, Dani. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguno de los estudiantes? Don Jorge, Dani, no sé. Pues, por ejemplo, yo implementé lo del horario, pero lo hice en Google Calendar. Entonces, pues literalmente pongo todo, pues el tiempo que voy a descansar, a la hora que me voy a levantar. Entonces, pues me parece efectiva la herramienta tecnológica en el sentido en que a uno le llega el recordatorio como, ve, es hora de estudiar X materia. Mientras que de pronto en el papel a uno se le puede olvidar y así. Y también otra cosa era que, pues, por ejemplo, a mí a veces me pasa que por alguna circunstancia no puedo cumplir con ese horario estipulado, pero lo verdaderamente importante es que lo que uno haya planeado para ese día se lleve a cabo, independientemente si es un poquito más tarde o más temprano. Ya. Gracias, Gracias, Dani. Dani. Yo creo que eso sí es muy Don importante. Jorge quiere también hablar. Sí, gracias. Gracias, Dari y Milena. No, mire, muy potentes estas recomendaciones realmente. Lo que he podido, digamos, y realmente me llamó muchísimo la atención de este espacio, bien interesante, es que esas recomendaciones lo que llevan es a tener estudiantes de altísimo rendimiento. Es decir, son recomendaciones que estoy absolutamente seguro que están probadas. Entonces, que son metódicas, que si las hacen los estudiantes de manera sistemática y generan esos hábitos, la consecuencia necesaria es un muy buen rendimiento académico. Y ustedes ya lo mencionaron ahorita muy bien, sacar los espacios de descanso. Ahorita lo decía la otra compañerita, estas herramientas tecnológicas también nos ayudan a organizarnos. Entonces, no, muy interesante este espacio y de verdad que los jóvenes que, digamos, que inician el semestre académico las reciban de la mejor manera y las apliquen, que con toda seguridad que les va a traer muy buenos frutos al final del semestre.
Ahí quedó don Jorge como representante junto con Adriana de Sonsón a Sí, replicar la información, y la idea es que nos apoyen también como divulgando, compartiendo el enlace que Dani también acaba de enviar en el chat, porque ahí está pues como la propuesta, y esa propuesta se va a estar nutriendo con tips, con estrategias, bueno, con diferentes cositas a medida que se van realizando. Y recordarles también, pues que pueden solicitar el espacio por psicoorientación a nivel individual en el correo de bienestar, o si pues que si ya están también en el proceso, puede ser también con uno de nosotros, si quieren pues continuar, o con otra persona si así lo amerita. A mí no me queda más que agradecerles a todos, a mis compañeros, pues siempre por estar ahí, y a los participantes también como por nutrir este espacio de aprendizajes y nuevas experiencias. Yo también quisiera agradecerles por estar acá, por compartir sus experiencias, por contarnos acerca de eso tan importante que es la elección profesional. Eso yo creo que es algo que es una parte fundamental de la vida y algo que nos define. Y también quisiera recordarles que en el micrositio, el enlace que pasó Daniela, ahí está el podcast también que realizamos en relación a los hábitos y técnicas de estudio. Ahí lo pueden escuchar en un enlace que hay ahí de SoundCloud. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, que también es muy valioso y que lo dedican a escucharnos y a compartir con nosotros. Hay teorías del aprendizaje significativo que siempre dicen que la emoción está conectada con la capacidad y con la fuerza con la que uno, pues con la posibilidad que tiene de retener y conectar la información y evocar la información fácilmente. Por eso ese ejercicio de conectarnos con eso que nos mueve, que nos hace soñar, con lo que nosotros sentimos que es nuestro proyecto de vida y con lo que nos impulsa todos los días como a levantarnos y, como dice Sebas, a no volvernos a acostar en la cama calientica cuando finalmente no lo están viendo a uno por la cámara, sino que está ahí simplemente escuchando, y está la tentación de seguir durmiendo o algo, pero hay algo que lo mueve a uno por dentro a seguir hacia adelante y a tener ese sueño y esa ilusión siempre firme. Entonces, qué rico que se pueda como abocar a eso. Yo sí quería no dejar pasar lo que dijo Daniela de organizar el tiempo, o sea, la forma como uno lo hace, cada quien tiene unas maneras, ¿cierto? Hay unos que les sirve más el papel grande con las tareas del día o las cosas, a otros el celular, o todos tenemos una forma, pero lo más importante es siempre organizar el tiempo, siempre organizarlo, porque cuando nosotros en la mente hacemos la cuenta, todo nos cabe. Mentalmente tenemos como un Tetris y todo nos cuadra, pero cuando empezamos a hacer cuentas en el papel, es que nos damos cuenta qué tanto podemos y qué tanto no, para poder que no nos rebasemos más de nuestra capacidad. Entonces, gracias por haber estado aquí, y cuenten con nosotros. Para nosotros es un orgullo y es un honor poder compartir espacios con ustedes, pero también es un motivo muy grande y es nuestra razón de ser, poder acompañar ese proceso en la universidad. Entonces, bienvenidos en su orientación cuando lo necesiten. Bueno, yo también quería como